El modelo de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal incorpora enseñanzas provenientes de las tradiciones hindú, budista, teosófica y del misticismo cristiano, islámico y judío, dentro de su cuerpo doctrinario. Se le llama transpersonal porque se interesa en el desarrollo más allá de un ego personal y su campo de estudio incluye los estados trascendentes de la conciencia. De acuerdo con la psicología transpersonal, el nivel de conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad, en el cual las diferencias entre objeto, sujeto, observador y observado se diluyen en una realidad única y todo abarcante. La conciencia existe en todo, pero el ser humano la fragmenta y limita, asignándole fronteras de separación. Estas fronteras están dadas por identificaciones limitadoras. La más común de todas las identidades es la que se asocia con el ideal del yo. Cuando un niño es educado, tanto sus padres como su escuela lo presionan para aceptar su conjunto de valores culturales considerados positivos y rechazar otros catalogados como negativos. La aparición de conductas negativas es castigada y la manifestación de pensamientos, ideas y acciones positivas es premiada. Poco a poco, el infante se identifica con los aspectos positivos y reprime los negativos. Si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas, enseña a bloquearlas, aun cuando éstas se manifiesten naturalmente. Se establece así la primera frontera de la conciencia. Cuando los aspectos negativos traspasan esa frontera, el propio sujeto se encarga de negarlos como parte de su identidad real, solo aceptando como válido y verídico lo positivo. Se crea así una personalidad o máscara y una sombra. La máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado. Cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición. En los casos más graves, la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución. El sujeto, incapaz de aceptar como parte de su identidad real a los aspectos negativos, los proyecta a los otros, salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos. Cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable, sobreviene una crisis de identidad, la que o bien se somatiza provocando una enfermedad y en su extremo, la muerte, o bien activa un proceso de incorporación de la sombra a la máscara. Cuando esto último sucede y el sujeto logra aceptar como parte suya lo negativo que antes rechazaba y proyectaba al exterior, sobreviene un cambio de conciencia. En este, el sujeto adquiere un ego, el que integra en una unidad los aspectos positivos y negativos. Esta nueva identificación incorpora al cuerpo y sus necesidades como partes de la identidad real. Se diluye una frontera de separación y la conciencia se expande. Sin embargo, en este nivel de conciencia que Ken Wilber denomina el centauro y que ya incluye el cuerpo y la sombra, todavía existe una frontera entre el yo y el otro, o entre el sujeto y el objeto. Para acceder a un nuevo nivel de conciencia, la noción del cuerpo debe sufrir una expansión. En esta, se incorporan al yo los acontecimientos, las experiencias y los patrones que antes eran considerados como pertenecientes a lo extremo, es decir, al no yo. De esta forma, el centauro se comienza a identificar con su territorio y acontece un acercamiento a la unidad con los demás. Los otros y uno ya no están separados, sino que se viven como unidos en una nueva identidad. Más adelante, el sujeto se reconoce como un verdadero hijo del hombre, es decir, su conciencia ya no es la de una persona independiente y separada, sino humana en el más alto sentido de la palabra. Todas las emociones humanas, todos los sentimientos y experiencias que son capaces de vivirse como ser humano, se aceptan como parte de la identidad. Ya no es fulanito el que experimenta, sino que es el ser humano en fulanito el que se manifiesta.
Esta identificación con lo humano es un nivel de la conciencia más expandido que la conciencia del centauro, pero aún es limitado y con fronteras de separación. El siguiente nivel de la conciencia podría ser denominado cósmica, cuando el Hijo del Hombre incorpora el cosmos como parte de su identidad real. Por último, el hombre cósmico se convierte en el ser o en la existencia pura, y dejan de existir denominaciones e identidades parciales. Se alcanza así la conciencia de unidad. Todos los niveles de la conciencia se asocian con estratos de identificación y con fronteras cada vez más tenues, hasta que la última división se rompe y se vive experimentando aquello que no tiene nombre como lo verdadero. En este nivel se comprende que cualquier imagen o percepto se ve a sí mismo y que lo que experimenta es aquello focalizado en uno mismo, y por último, aquello y uno mismo se acaban por fundir en el uno. El modelo sintérgico. El mayor deseo de todo pensador es llegar a una concepción de la realidad que permita aceptar su diversidad infinita, pero que al mismo tiempo lo sitúe en la perspectiva de una visión unificadora de la misma. El modelo sintérgico pretende lograr este ambicioso propósito a través de la conceptualización de un esquema que explique la creación de la percepción. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. Los diferentes niveles de la conciencia son otros tantos estratos de las distorsiones que la estructura básica de la latiz puede asumir. La conciencia humana, por ejemplo, aparece cuando el cerebro humano logra crear un campo neuronal que instaura una macrodistorsión hipercompleja en la latiz. Desde este punto de vista, una imagen visual, como ya vimos, es en sí misma una particular distorsión tridimensional de la latiz que requiere, para ser activada, de un cerebro humano y de un campo neuronal, pero que no precisa de un observador para existir. Por ello, S.M. Goenka, uno de los más afamados maestros de Vipassana, afirmó en una ocasión, Comunicado Personal, 1984, que la imagen que se ve en sí misma y el sonido se oye en sí mismo. Las diferentes cualidades de la conciencia y sus niveles son explicados por la teoría sintérgica como asociados con estratos directos de organización de la latiz. Estas bandas sintérgicas corresponden también con estratos discretos, neurosintérgicos del campo neuronal. La latiz parecería ser capaz de distorsionarse a lo largo de un continuo sin pasos abruptos. Lo mismo podría ser considerado para la neurosintergia del campo neuronal. Es decir, teóricamente no tendrían que existir ni bandas sintérgicas en la latiz ni niveles cuánticos de organización neurosintérgica del campo neuronal. Sin embargo, toda la evidencia descrita en este capítulo acerca de la existencia de diferentes niveles de la conciencia señala que debe ser asumida una organización discreta, tanto para la latiz como para el campo neuronal. De esta forma, cada nivel de la conciencia correspondería con una interacción congruente entre la banda sintérgica y un campo neuronal con un nivel neurosintérgico análogo a la sintergia de la banda correspondiente de la latiz. De la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad. Así, cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. El hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento y de la identidad que asumimos. Vivir una imagen visual como vista por sí misma requiere de un darse cuenta difícil de lograr. Es más fácil arrojarse a una identidad concreta y considerarla como centro de la percepción, puesto que esto estaría más de acuerdo con el sentido común.
el cual nos presenta centros separados e independientes de existencia, tales como los objetos o los cuerpos orgánicos. Cada cualidad sensorial es un nivel de la conciencia y corresponde con una banda sintérgica particular en interacción congruente con un campo neuronal de una neurosintergia específica. Esta última está determinada en parte por la densidad informacional del campo neuronal, la que a su vez depende de la cantidad de interacciones neuronales. Esta está dada por la duración del procesamiento cerebral, por lo que, asociado con la neurosintergia, se encuentra un funcionamiento en determinada duración del presente. Ya había mencionado que la expansión de la duración del presente determina una percepción temporal definida, en la cual una serie de acontecimientos sucediendo en diferente tiempo se unifican. La unificación temporal es una transformación del espacio en tiempo, y por ello se puede concebir como una penetración a la tetradimensionalidad. Así, cada nivel de la conciencia podría concebirse como funcionando en la tetradimensionalidad o como penetrando en ella. La tetradimensionalidad posee como atributo la conciencia, por lo que cada cualidad sensorial con una diferente duración de presente y cada nivel de conciencia, también ocurriendo en una particular duración del presente, lo que existe es la tetradimensionalidad pura de la latiz en conciencia pura. En conclusión, las orbitales de la conciencia son los diferentes niveles que la conciencia es capaz de asumir, desde su identificación con aspectos concretos de la realidad hasta la conciencia de unidad, en donde no existen dicotomías y separaciones entre objetos y sujetos. En este nivel de fusión entre el observador y lo observado, la experiencia resultante es que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo. Los diferentes niveles de la conciencia dependen de la sintergia del campo neuronal en el nivel de la experiencia y de la capacidad neuroalgorítmica en el nivel de comprensión. Capítulo 5. El factor de direccionalidad. Tanto el campo neuronal como ambos hipercampos poseen ubicuidad, es decir, incorporan su estructura a la de la latiz en todas sus localizaciones. Ya había mencionado que una de las características de las distorsiones de la latiz es la de afectar y estar contenidas en todos los puntos de la misma. Un campo neuronal, como macrodistorsión hipercompleja de la latiz, cumple también con esta condición básica. Hasta no conocer los límites de densidad e inclusión informacional que son capaces de contener los puntos de la latiz, no podemos saber si un campo neuronal puede representarse en forma total en la misma dimensión del espacio que otras distorsiones menos complejas de la latiz. Pero independientemente de si la respuesta a esta interrogante fuera afirmativa o no, la condición de ubicuidad debe cumplirse también para el campo neuronal. Desde este punto de vista, la experiencia no tiene por qué estar localizada, es decir, puesto que la interacción entre el campo neuronal y la latiz se realiza a todo lo largo y ancho del espacio, la experiencia no tendría por qué aparecer localizada en alguna zona particular del universo. De hecho, sin embargo, es que sí lo está. En general, podemos concebir la existencia de 3 localizaciones principales de la experiencia. 1. En el interior del campo neuronal. 2. En el borde de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. Y 3. En la latiz misma. La primera localización desemboca en una experiencia intracorpórea. La segunda, en una localización de la experiencia en la experiencia misma. Y la tercera, en una localización extracorpórea. Los estudios del chamanismo mexicano demuestran la existencia de seres humanos que pueden localizar su percepción en diferentes zonas de la latiz alejadas de su cuerpo orgánico. Doña Pachita, por ejemplo, era capaz de situarse fuera de su cuerpo en diferentes lugares del espacio. Pero no es necesario considerar estas portentosas hazañas de la percepción
para darnos cuenta que percibimos la interacción entre nuestro campo neuronal y la latiz en forma focalizada. Cuando, por ejemplo, observamos un paisaje o cualquier objeto, cada punto de la latiz lo contiene, además de toda la información del universo. Tal y como lo mencionaba Moisés Cordovero, en donde tú te halles, ahí se encuentran todos los mundos. Podríamos, al ver el paisaje, decodificar la imagen de los caracteres de la luna o percibir una galaxia distante, porque cada punto de la latiz contiene la información de ellos. El hecho de que la imagen resultante sea la del paisaje o del objeto y no otra, significa que poseemos un mecanismo de atención focalizada. A este mecanismo, la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. Este mismo mecanismo de focalización debe ser el que actúa intracorpóreamente, llevando al campo de la conciencia diferentes niveles de la actividad cerebral. El más usual de estos niveles se encuentra al final del procesamiento cortical y es el que nos permite experimentar cómo lo hacemos. Ni la salida de la retina es percepto consciente ni la activación talámica lo es, así como tampoco la activación de los diferentes niveles cerebrales o cerebelosos lo son. Somos conscientes de la resultante final de nuestros procesos cerebrales, es decir, de la interacción del campo neuronal con la latiz. Sin embargo, con un entrenamiento adecuado, podemos hacernos conscientes de la actividad neuronal cortical e incluso subcortical. Dependerá de dónde enfoquemos el factor de direccionalidad, a cuál nivel de la actividad intracorpórea tendremos acceso. Por tanto, el factor de direccionalidad determina en su enfoque la percepción consciente tanto de aspectos externos a nuestro cuerpo orgánico como internos de este último. De hecho, tanto en la actividad intracorpórea como la extracorpórea, todos sus niveles y estratos implican una interacción entre la latiz y el campo neuronal. La complejidad de esta interacción es menor a nivel retiniano comparativamente con el cortical, pero se realiza en ambos. De la misma forma, el campo neuronal interactúa simultáneamente con todos los grados de sintergia de la latiz, pero solamente uno de los patrones de interferencia resultante de esta interacción es percibido con conciencia. De todo lo anterior, se deduce que la focalización en la conciencia de una zona de la latiz o de alguno de sus niveles de distorsión requiere de un mecanismo de enfoque. Tal y como lo vimos en el capítulo anterior, en la tradición chamánica mexicana y dentro del linaje de Don Juan Matus de Sonora, a este mecanismo se le denomina punto de encaje. Existen por lo menos dos posibilidades de explicar el funcionamiento del factor de direccionalidad. En una primera opción, el enfoque consciente es resultante natural del nivel neurosintérgico del campo neuronal y no es necesario acudir a algún mecanismo de focalización externo a la propia interacción de campos. En esta alternativa, lo que se enfoca depende del logro de una congruencia entre la latiz y el campo neuronal en alguno o varios de sus niveles de sintergia. La segunda posibilidad sí requiere de la consideración de la existencia de un mecanismo externo de enfoque e invalida la interacción entre la latiz y el campo neuronal como suficientes para explicar la focalización consciente de la percepción. Para aceptar esta segunda alternativa, es necesario que debe existir una realidad independiente de la latiz, pero capaz de interactuar y modificar a esta estructura básica del espacio. El modelo cabalístico apoya esta opción, según lo que vimos en el capítulo anterior. La distorsión de la latiz, según la cábala, acontece a partir del universo de Yetzirah o formación y se manifiesta en Asiyah o acción. Previo a Yetzirah, es decir, antes de la latiz, la cábala contempla la existencia de por lo menos 4 universos que corresponden con 3 niveles del alma. Según este modelo, el factor de direccionalidad se comanda desde afuera de la latiz, puesto que la mayor parte de los seres humanos se identifican con la latiz y sus distorsiones, el origen de este comando pasa desapercibido. Solamente quien logre una percepción de los universos previos a la latiz, es decir,
Quien haya logrado situarse en un nivel del alma superior al ruaj o espíritu, reconocerá que el enfoque de su atención es un asunto siempre trascendente. Desde esta perspectiva, los seres humanos somos instrumentos de una realidad más expandida. Esta realidad se manifiesta a través de nosotros en forma individualizada y dependientes de la estructura corporal y mental de cada uno. Parecería que nuestro desarrollo implica lograr una apertura para que aquello que constituye la realidad fluya libremente a través de nosotros. La postulación básica de la teoría sintérgica, al considerar la percepción como resultado de la interacción congruente del campo neuronal y la latiz y la existencia de las bandas sintérgicas, explican esta condición humana de ser un instrumento de recepción de una realidad más expandida. Capítulo 6. El observador y la individualidad. El camino que propone la teoría sintérgica para el logro de la conciencia de unidad implica la incorporación simultánea en un acto de observación de tantos contenidos de la experiencia hasta que estos y el observador se fundan en uno. En términos más técnicos, al proceso anterior podría denominársele de neuroalgoritmización expandida. Así como los neuroalgoritmos polisensoriales de alta inclusión incorporan toda la información del cerebro dentro de un patrón de alto poder, dando lugar a una experiencia de integración yoica, así la expansión de la neuroalgoritmización hasta el grado de incluir toda la información posible hace que en su extremo la información incluida y el neuroalgoritmo resultante sean indistinguibles de la latiz misma, dando lugar a la desaparición de la diferencia entre objeto y sujeto. En esta conciencia de unidad, el observador y sus contenidos de percepción se funden en una unidad, es decir, se vuelven uno. En los aforismos sobre el yoga de Patanjali, este autor describe la técnica de samyama como apta para lograr lo anterior. Samyama consiste en observar un objeto y mantener su observación hasta que el observador y el objeto se fundan en uno. A esta fusión, el yoga la denomina samadhi. El camino del yoga implica la observación samádica de objetos cada vez más sutiles hasta que el último objeto sea el mismo ser. En ese momento se logra la unidad entre objeto y sujeto. En el modelo de la Cábala, cada nivel del alma, desde Nefesh hasta Yehidá, singularidad, es más sutil e igualmente el universo asociado con cada alma representa, como en el yoga, un objeto de observación de cada vez mayor sutileza. Así, por ejemplo, asiyá o acción correspondería con distorsiones visibles de la latiz. En cambio, el Ein Sof se asociaría con una realidad más intangible. El desarrollo cabalístico, de la misma forma que el yógico, parece implicar este ascenso desde lo burdo hacia lo sutil. Tenemos, pues, aparentemente dos caminos de desarrollo. En el sendero chamánico y en la tecnología sintérgica, el ascenso de la conciencia de unidad se produce cuando se logra unificar en una observación simultánea todas las experiencias posibles. En el trayecto yógico y cabalístico hacia la misma conciencia de unidad, la observación es en pasos desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Por supuesto que el samadhi, en el ser, implica la fusión con todos los niveles previos, de la misma forma que en el Cábala, la identidad con la singularidad incluye la incorporación de todos los niveles previos de las almas. De la misma forma, en el modelo sintérgico, la neuroalgoritmización incorpora ambas condiciones, la inclusión simultánea de diferentes elementos y el incremento de abstracción. De hecho, un neuroalgoritmo de alto poder es correlativo con un nivel de la realidad más sutil, mientras que un neuroalgoritmo de pobre inclusión corresponde con niveles más concretos de la misma realidad. Por lo tanto, los dos caminos de desarrollo son y desembocan en lo mismo. La síntesis de un neuroalgoritmo de alto poder
se asocia con la activación de un campo neuronal de alta neurosintergia y por lo tanto con la posibilidad de interacción congruente de este campo neuronal con una banda sintérgica de alta coherencia, densidad informacional y frecuencia. Este mecanismo de interacción implica una verdadera capacidad perceptual por parte del cerebro y explica nuestra capacidad de percepción de información sutil. Cada ser humano se caracteriza por una capacidad individualizada dada por la estructura de su cerebro y por lo tanto por la morfología específica y personal de su campo neuronal. Esta morfología individual se vislumbra en la también individual morfología del patrón de correlación interhemisférica que cada cerebro manifiesta. Por lo tanto, la individualidad podría definirse como dependiente de la particular y específica capacidad de recepción, interacción o captación de aspectos más o menos sutiles de la información contenida en las diferentes bandas sintérgicas. Aún en la conciencia de unidad, la individualidad se mantiene expandiéndose y no desapareciendo. Pero obviamente, la individualidad no es un estado o condición de pasividad. Cada ser humano representa un evento único y no repetible en toda la historia del universo. Bien, se podría afirmar que además de ser receptores de bandas sintérgicas, somos los creadores de las mismas. Los seres humanos más evolucionados de todos los tiempos han legado a la especie las bandas sintérgicas que ellos crearon. Algunas tradiciones, como la tibetana, poseen técnicas para recrear tales bandas y así experimentar los estados de la conciencia de sus creadores. Para lograr esta portentosa hazaña de la percepción, utilizan visualizaciones. Los famosos tankas, en los que están dibujados deidades budistas con gran lujo de detalle, son visualizados con la máxima exactitud por adeptos entrenados. Los esquemas geométricos, colores y formas inscritos en estos dibujos, al ser visualizados, activan un estado cerebral que sirve para activar un campo neuronal con la morfología exacta para establecer una interacción congruente con la banda sintérgica que representa el nivel de conciencia de la deidad correspondiente. La Cábala también ha desarrollado técnicas de visualización para, por ejemplo, recrear el estado de conciencia asociado con los diferentes sefirot. Para ello, el meditador visualiza el nombre hebreo de la sefira en cuestión, logrando así crear un campo neuronal que interactúa en forma congruente con la banda sintérgica asociada con la sefira que se desea experimentar. En la conciencia, durante la vigilia cotidiana, la realidad es filtrada por la mente, de tal forma que lo que se percibe se colorea con la concepción de las emociones, los sentimientos y el estado de vitalidad del sujeto. Puesto que en la vigilia cotidiana lo que existe es una identificación con la mente y el cuerpo, ellos determinarán la percepción. Si existe vitalidad, todo se verá a esa luz. Si es tristeza, la realidad aparecerá triste. Si es optimismo, optimista, etcétera, etcétera. Cuando el sujeto recuerda que puede atestiguar el estado de su mente y sus condiciones corporales desde la referencia de una observación desapegada, ocurre un salto perceptual, en el cual la realidad deja de estar matizada o filtrada y se percibe la existencia de un sí mismo que trasciende las condiciones variables de su mente y los estados de su cuerpo. De esta forma, la condición del observador es activada y en ella no existen variaciones, sino un punto de referencia estable y constante. Además, el observador aparece como neutro con respecto a los cambios de su percepción. Puesto que estos se unifican en el acto de observación, se activa un estado de funcionamiento neuroalgorítmico de alto poder, porque independientemente de las alteraciones de la información que lo alimenta, el observador no fluctúa. En esta condición, el nivel de conciencia de la vigilia cotidiana se transforma en el nivel de conciencia de sí, en el cual el observador actúa como identidad. Sin embargo, en el siguiente nivel de la conciencia, el observador
desaparece como entidad separada de sus objetos de observación y se alcanza la conciencia de unidad, en la cual la diferencia entre sujeto y objeto se acaba. Tanto en el nivel de la conciencia cotidiana como en la conciencia de sí y en la conciencia de unidad existe individualidad, pero ésta se expande de nivel en nivel y lo que se transforma es el entendimiento del sí mismo, mediado a través de una adecuada neuroalgoritmización. El paso de la conciencia de sí a la conciencia de unidad se produce cuando el acto de observación incorpora todos los contenidos posibles de la experiencia. El observador unifica todos estos contenidos y por lo tanto se produce la unidad del observador y sus objetos de observación. Esta conciencia de unidad es un contacto con la existencia pura y tanto la existencia como la vida misma sobrepasan todo intento de explicación teórica. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta cuarta parte de este maravilloso libro.